Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy que dará comienzo el Gran Premio de Miami. Tendremos un Gran Premio de Miami, pero como os habíamos anunciado, al ser los horarios que son, pues tenemos mucho tiempo por delante todavía para poder hacer vídeos previos al que comience el Gran Premio de Miami, al que comiencen las dos primeras sesiones. Por lo tanto, así va a ser todo el fin de semana, vamos a tener varias sesiones explicativas sobre sensaciones y demás, y vamos a dar comienzo con las primeras noticias que están ocurriendo sobre este Gran Premio de Miami, que tenemos varias cosas. Tenemos alguna cosa también algo externa, de declaraciones que se han ido comentando, tenemos muchas cosas de las que hablar en este vídeo, así que no me voy a entretener más y vamos a dar comienzo con este vídeo. Vamos a dar comienzo primero con el equipo Aston Martin, uno de los equipos que se espera más para este fin de semana, que tiene unas expectativas bastante altas y además, aparte de las razones por las que ya lo hemos comentado, entre ellas que traen mejoras este fin de semana, entre ellas pues que traen el nuevo alerón trasero ya completo, con solucionado el problema del DRS, supuestamente, y recalco ese supuestamente porque supuestamente habrían encontrado esa solución, que una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es puesto a prueba, porque ya sabemos que al final se puede seguir fallando, pero supuestamente deberían de haber encontrado esa solución, y es un equipo que se espera que este fin de semana vaya bastante bien, por la combinación del circuito, el trazado les viene mejor que lo que les venía a Azerbaiyán, tiene ciertos sectores que les sigue yendo bastante mal, como puede ser por ejemplo el tercer sector, aunque hay una especie de ventaja que vamos a ver ahora mismo, que os vamos a contar, pero hay una especie de ventaja por la que ese segundo sector ahora no les debería de ir tan mal como en teoría a priori les iba a ir, pero en sí que es verdad que el tercer sector les debería de ir mal, pero el primer sector, con esa combinación de curvas medias y curvas de velocidad alta, debería de irles muy bien y mucho mejor de lo que les fue en el Gran Premio de Azerbaiyán, que aún así estamos hablando de haber hecho un cuarto puesto, y justo de eso queríamos hablar. Claro, estamos hablando de que es un circuito que le debería de ir bien y en Azerbaiyán hicieron un cuarto puesto. Por lo tanto, las expectativas que tienen Fernando Alonso, Aston Martin este fin de semana es que deberían de ir mucho mejor de lo que lo fueron en Azerbaiyán. Y en Azerbaiyán se quedaron a las puertas del podio. Ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Las expectativas que tienen desde el equipo Aston Martin es casi de estar en la pelea por intentar conseguir otro podio. Ellos quieren hacer un buen papel, no se ponen la meta de conseguir el podio, quieren hacer un buen papel porque podría ser que Ferrari con las mejoras que traen les den, estén por delante, pero lo que quieren conseguir es otra vez subirse al cajetín del podio. Esas son las expectativas que tiene el equipo Aston Martin y las comparan, como estoy diciendo, con el Gran Premio de Azerbaiyán. Y estas son unas declaraciones, vamos a juntar declaraciones tanto de Mike Krack, jefe del equipo, como del propio Fernando Alonso, porque son bastante interesantes, y en especial las primeras que traemos son de Mike Krack. Lo que ha dicho Mike Krack al respecto, y por lo que empezamos con este tema, es: pensamos que sí nos irá mejor este fin de semana. Tenemos ganas de ir a Miami porque hay muchas curvas de media y alta velocidad y también hay una recta larga que nos debería de ir bien. Eso es lo que dice Mike Krack con respecto a este fin de semana, respecto a esta previa y respecto a la diferencia que debería de hacer con Azerbaiyán. Además, en Azerbaiyán hubo algo que salvó, entre comillas, a Ferrari, o eso según comenta ahora mismo Fernando Alonso, que fue que el stint de neumáticos duros tuvo menos degradación de lo que ellos esperaban. El neumático medio sí que tuvo esa degradación que ellos esperaban, la cual fue mayor en equipos como Ferrari, y Aston Martin lo pudo gestionar bien, pero el neumático duro con ellos Ferrari sí que se pudo defender, o Charles Leclerc se pudo defender con ese neumático duro más o menos con esa degradación, por lo tanto no estuvo del todo mal, y eso mismo lo dice Fernando Alonso. Lo que ha dicho es: el neumático duro en Bakú tuvo menos degradación de lo esperado. Con los medios tuvimos una degradación masiva en el primer stint. Entonces, en una carrera caliente normal, sufrirán más. Muy importante lo de una carrera caliente. ¿A qué se refiere con eso? No se refiere a que sea una carrera donde haya mucha acción, que también obviamente eso influye, pero se refiere a una carrera con una temperatura alta, y ahora vais a entender por qué os lo digo. Y sigue diciendo, dice: en Bakú les fue bien, pero Miami será otra cosa. ¿Por qué recalco lo de la temperatura alta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Miami va a hacer mucho más calor. Es un sitio donde hace, por supuesto, mucho más calor de lo que lo hizo en esta misma etapa del año en Azerbaiyán, que fue la semana pasada, y la temperatura de pista en Azerbaiyán fue mucho menor de lo que lo va a ser en Bakú, de lo que se espera. Se espera exactamente unos 30 grados de temperatura este fin de semana en Miami, lo que sin duda va a beneficiar a Aston Martin. ¿Por qué? Porque la temperatura de la pista va a aumentar. Si aumenta la temperatura de la pista,
el calentamiento de los neumáticos aumenta. Y Aston Martin sabemos que tiene una parte buena y una parte mala en el calentamiento de los neumáticos. La parte mala es que les cuesta más calentar los neumáticos. Eso es un hecho y se ve muy claro en las resalidas o en las resalidas de coche de seguridad. Ahí se ve muy claro que les cuesta más porque les cuesta más entrar en temperatura a esos neumáticos y por eso normalmente las resalidas, ya no hablo de las salidas porque ahí más o menos intentan calentarlos al igual que el resto de equipos, pero sí que en las resalidas detrás de un coche de seguridad se les ha notado que les cuesta más. Eso es por calentar más difícilmente los neumáticos, pero en carrera es mejor porque no se sobrecalientan tanto. Entonces, en una temperatura donde haya mucho calentamiento de los neumáticos, Aston Martin puede rendir mucho mejor. Y Ferrari, por el contrario, es un sitio donde va a calentar más los neumáticos, por lo tanto van a degradar más. Entonces eso es en lo que está esperando el equipo Aston Martin y esa es la razón que están dando porque podrían ir bastante mejor, además de lo que ya todo hemos comentado muchísimas cosas, pero en ese aspecto también deberían de ir bien, aparte de las curvas de velocidad media y alta, aparte de haber solucionado los problemas con el DRS y aparte de las mejoras que introducen. Veremos cómo funcionan las mejoras también de Ferrari, veremos cómo se adapta el equipo Mercedes, pero además debería de haber otro factor. Esto es una noticia del día de ayer. Hay otro factor por el cual Aston Martin podría salir beneficiado este fin de semana. ¿Qué factor estamos hablando? Bueno, es una noticia que ocurrió en el día de ayer y en el día de ayer la FIA anunció que iban a cortar, al igual que ocurrió en Bakú, la zona de DRS para el Gran Premio de Miami. Específicamente han recortado las dos primeras rectas. No han recortado la recta principal, pero sí las dos rectas más largas del circuito han recortado 75 metros cada una el DRS. Eso se anunció en el día de ayer, al igual que ocurrió en Bakú, además la misma extensión. En Bakú solo se recortó la recta principal, la recta más larga, la segunda recta no lo hizo. En esta ocasión se recorta la segunda y la tercera recta, la segunda y la última. La recta principal, la recta de línea de meta se mantiene intacta. Ahí la verdad que no hay adelantamientos prácticamente porque es muy corta, pero sí que la primera, la segunda recta y la tercera se van a modificar. Más exactamente, el primer punto de activación para la segunda recta está a 30 metros después de la curva 9 y a 105 metros, lo que se ha reducido 75 metros actualmente, se han reducido 75 metros menos de lo que teníamos anteriormente. Exactamente la misma duración que tiene la segunda zona de DRS ahora. Se ha reducido 75 metros, por lo tanto, ahora pasará a tener 450 metros. Antes tenía 525. Por lo tanto, vemos esa reducción que debería de dificultar el adelantamiento. ¿Por qué debería ser un factor que beneficie, entre comillas, a Aston Martin? Porque sabemos, obviamente, las dificultades que tienen de velocidad punta y es en especial, además, cuando abren el DRS. Por lo tanto, al abrir menos el DRS, además, esto sobre todo en carrera, al haber menos tiempo con el DRS abierto, se van a poder defender mejor si es que tienen algún equipo por detrás. Por supuesto, también les va a dificultar si adelantan, pero esto ya dependerá todo muchísimo. Y es algo, como digo, que ocurrió ya en Bakú el pasado fin de semana, que tuvimos esa reducción de 75 metros en la recta principal. Una reducción que no gustó. Y esto es así. No gustó para nada esa reducción que tuvimos en el Gran Premio de Bakú. ¿Por qué? Porque dificultó mucho los adelantamientos. Y en especial, ya no hablamos por... Tenemos dos casos que es que además se vio bastante claro y algunos lo hemos comentado. Hemos comentado en este canal varias ocasiones el tema de que Lando Norris se quedó estancado detrás de Nico Hülkenberg durante muchísimas vueltas y lo destacable no es quedarse detrás de Nico Hülkenberg, sino que ese McLaren tenía neumáticos nuevos y el Hülkenberg tenía neumáticos duros usados y no pudo pasarlo. Sí que es verdad que McLaren tiene una velocidad punta muy inferior, prácticamente tenía la misma velocidad punta que Hülkenberg con neumáticos duros usados, sin DRS que él con neumáticos duros nuevos con DRS, entonces eso es una desventaja bastante grande, pero lo hizo mucho más complicado. Entonces esa reducción influyó. También influyó en el momento en el que Lewis Hamilton fue incapaz de pasar a Carlos Sainz, un Carlos Sainz que sufrió mucho durante todo el fin de semana y fue incapaz de pasarlo en la recta principal durante más de 20 vueltas. Más de 20 vueltas que estuvo Lewis Hamilton detrás de Carlos Sainz y fue incapaz de hacerlo. Se ha notado en dos casos y hay dos pilotos que también han dicho que esto va a ser este año está siendo bastante más complicado. Ya aparte incluso de esa reducción del DRS que se va a notar obviamente porque hay menos espacio para poder adelantar, pero hay dos pilotos que están hablando de que este año, y es una realidad, porque miras los datos de adelantamientos en cada circuito comparado con los del año pasado y son menores en todos los circuitos, si no me equivoco. Ha reducido el número de adelantamientos en comparación con el año pasado, en todos sin excepción y en alguno bastante pronunciado.
¿Y esto por qué ocurre? Aparte de reducirse el DRS, porque esto es un factor que ha influido en Bakú, es un factor que a lo mejor puede influir en Miami, pero hay algo más ahí para que esté siendo complicado adelantar, porque está pasando en todos los circuitos y hay muchos circuitos donde no se ha reducido, por lo menos no se ha reducido tanto, porque hasta ahora en los 5 grandes premios que hemos tenido sí que se ha tocado un poco la zona de DRS en comparación con el año pasado, pero no tanto como estos últimos circuitos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado para que esté siendo tan complicado adelantar? Bueno, pues tenemos las declaraciones de 2 pilotos y además son los 2 pilotos que mayor facilidad han tenido para adelantar. También es un poco paradójico, pero creo que son uno de los 2 pilotos que mejor nos los pueden ilustrar. Son, por supuesto, Sergio Pérez y Max Verstappen. Ambos pilotos, con el cohete que tiene Red Bull, no han tenido nunca dificultad para adelantar, a excepción de que hayan competido entre ellos dos, pero es que además nunca han llegado a competir en pista, porque o siempre ha estado o Verstappen por delante o Pérez por delante con distancia y no han llegado a estar con el DRS nunca ninguno, entonces no les hemos visto competir como tal. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ambos se han pronunciado al respecto y hay un factor bastante interesante, y es que si los equipos siguen encontrando cómo generar carga aerodinámica sin que la normativa se toque, al final volvemos a lo que pasaba antes de esta nueva generación de monoplazas, que se intentó que los equipos generaran menos carga aerodinámica, por lo tanto generaran menos aire sucio y fuera más fácil conseguir haber batallas. Pero claro, si no hemos tocado nada de la normativa y ya estamos llegando casi a niveles de generar carga aerodinámica, no a esos niveles, pero sí no muy diferentes, por el efecto suelo y demás, por distintas maneras que se están consiguiendo, se está casi pudiendo conseguir una carga aerodinámica similar a lo que teníamos anteriormente. Esto dificulta mucho el adelantamiento. Así lo ha dicho primero Sergio Pérez, que creo que lo ilustra bastante bien, porque luego además Verstappen es como continuación, ahora lo veréis. El primero que habló fue Sergio Pérez, que dijo: creo que este año es un poco más difícil adelantar. Estos coches están generando un poco más de carga aerodinámica y por ello el coche de detrás lucha un poco más para seguir. Lo que hablábamos, prácticamente están haciendo más difícil seguir a un piloto de delante, más difícil de lo que lo era el año pasado, más fácil obviamente, de lo que lo era en 2021, 2020, 2019. Ahí es mucho más sencillo, pero es más difícil que el año pasado, con menos efectos de rebufo, porque hay menos efecto de rebufo ahora mismo, entonces todo eso está haciendo bastante más complicado. Y sigue diciendo, dice: así que, en mi opinión, no fue lo correcto acortar el DRS, refiriéndose a Bakú. Él ya se refiere a Bakú, pero lo vamos a tener este fin de semana, así que veremos qué es lo que ocurre. Y sigue diciendo, dice: porque ya de por sí es más difícil adelantar que el año pasado, así que es algo que deberíamos revisar. Sí que es verdad que, claro, estamos cogiendo los datos del año pasado, que a lo mejor sí que era exagerada la zona de DRS, pero hay en ciertos circuitos que sigue siendo exagerado y se puede reducir, pero hay en ciertos circuitos donde a lo mejor se tenía que haber mantenido, por lo menos es lo que dice, por estas dificultades que están teniendo con el DRS y para poder adelantar. Y más allá, además, llega a comentar y dice Max Verstappen: sí, como dijo Checo, creo que en cuanto a más carga aerodinámica generas, y eso por supuesto siempre pasa, cada año se refiere a que generas más carga aerodinámica porque los coches siguen evolucionando y los equipos lo consiguen, si mantienen las reglas será más difícil adelantar. Así que eso es lo que está comentando estos dos pilotos, que además también tenemos declaraciones del propio Fernando Alonso, las declaraciones que ha dicho al pronunciarse después, al llegar a este Gran Premio de Miami. ¿Qué es lo que ha dicho al respecto? Lo que ha dicho es: la FIA ha acordado la zona de DRS por lo fácil que fue adelantar aquí el año pasado. Supongo que se trataba del cálculo que hizo la FIA después de haber visto las carreras el año pasado. Bakú y Miami estaban a la parte alta en términos de adelantamiento y lo fácil era que lo acortaran. A ver este año. Así que vemos que por su parte Fernando Alonso lo deja como incertidumbre al respecto de qué es lo que pasará este fin de semana en Miami con esta zona de DRS. Veremos cómo evoluciona ya en Bakú. Posiblemente fue un error, veremos cómo evoluciona este fin de semana. Que por cierto, hemos tenido declaraciones de Max Verstappen y tenemos unas declaraciones más, uno de los últimos temas ya para este vídeo, y es acerca del retiro de Max Verstappen. ¿Qué es lo que ha pasado con el retiro de Max Verstappen? Bueno, durante el parón primaveral estuvimos hablando en varias ocasiones sobre esta posibilidad, primero porque Verstappen nunca lo ha cerrado y es más, lo habla en varias ocasiones y lo veremos en estas mismas declaraciones, de retirarse en 2028. ¿Qué es lo que pasa en 2028? Su contrato con Red Bull finaliza y él ha dicho en muchas ocasiones que ese año a lo mejor sería una buena temporada para retirarse cuando tenga él 31 años, pero es que además él lo ha dicho muchas veces acerca de por qué no le gustaban los formatos, por qué no le gustaba lo que estaba intentando la Fórmula 1, entonces que podría llegar a intentar o podría llegar a plantearse retirarse en ese 2028, que él no tendría
por así decirlo, el arraigo de quedarse en la Fórmula 1, que él puede llegar a un momento en el que se canse y se marche. Entonces, Max Verstappen ha vuelto a insinuar su retirada para la Fórmula 1, lo ha vuelto a repetir y ha vuelto a recordar que en 2028, cuando él cumple 31 años, acaba su contrato y que esa sería una buena edad para retirarse de la Fórmula 1, y además llega a decir que tiene planes ya fuera de la Fórmula 1, tiene cosas que va a ir haciendo, por lo tanto que no sería un impedimento su edad o seguir en la Fórmula 1, y que no descartaría poder llegar a retirarse para ese entonces. Eso es lo que llega a decir Max Verstappen. Ahora vamos a detallar cuáles son esos planes que tiene fuera de la Fórmula 1, pero lo que ha dicho textualmente es: cuando cumpla 31 en el año 2028, que será dentro de unas cuantas temporadas, llevaré muchas a las espaldas. Eso sí que es verdad, claro. Fijaros que en 2028 Leclerc, si no recuerdo mal, tiene la misma edad, entonces tendrá 31 años también, pero Leclerc en 2028 llevará 10 años. La cosa aquí es que Verstappen llevará 14 años. Verstappen lleva 9 años en la Fórmula 1. 9 temporadas, es su novena temporada. Verstappen para ese entonces va a llevar muchas temporadas ya. Ese es el problema. El problema es que va a llevar muchas más que a lo mejor otros, porque empezó muy joven, empezó con tan solo 17 años. Entonces sigue diciendo y dice: así que bueno, pero el tiempo dirá lo que viene. Quizá me divierto y quiero seguir aquí. Y eso es bonito de pensar en el futuro y en qué tienes un plan. Cuando me retire de la Fórmula 1 no quiero caer en un agujero negro. Eso sí, ha dejado claro una cosa, no lo dudéis, porque ha habido gente dudándolo, no lo dudéis, va a cumplir su contrato. Hasta 2028 va a seguir comprometido, lo ha firmado, lo tiene él claro. Esta etapa la va a seguir cumpliendo, pero en 2028 no descarta, no cierra la posibilidad a marcharse. ¿Y a dónde se iría? ¿Dónde se iría Max Verstappen? ¿Qué planes tiene Max Verstappen fuera de la Fórmula 1? Recientes además, porque no va a tardar mucho en empezar estos planes. Pues tiene planes de ayudar a pilotos del sim racing, que es algo que en lo que está metido, en lo que compite. O sea, sabemos que Verstappen no es una persona que fuera de la Fórmula 1 no le guste la competición, no le gustan los coches, pero está bastante metido ahora mismo en el sim racing y le gustaría, mediante, ahora lo vamos a ver, pero mediante su propia web, llevar a pilotos de sim racing a competiciones de coches reales. Lo que ha dicho es: le daré oportunidades a los jóvenes talentos, pero con un camino diferente al que yo tomé en categorías inferiores. Estoy muy ocupado ahora mismo en el sim racing y me gustaría llevar a algunos de esos pilotos virtuales al mundo real con los GT, por ejemplo, en otras cosas, con Verstappen.com. Solo es el principio y espero que podamos agrandarlo. Así que ahí vemos ese plan que tiene ya Max Verstappen de conseguir mover a pilotos que están ahora mismo pues compitiendo también con él en competiciones virtuales, llevarlos a competiciones de coches reales, en este caso el ponerse ejemplo del GT, y que sea una manera que sea posible para la gente llegar a competir en una forma distinta a la que él hizo, una forma distinta a la que hemos visto recientemente con todos los pilotos, que es pasando por categorías inferiores, habiendo pasado por el karting y metiendo mucho dinero. Eso es muy importante, porque el sim racing, por supuesto, tienes que meter dinero, no es gratis y no es poco, por supuesto, y los que estéis metidos en el mundillo lo sabréis, lo que cuesta ya de por sí. Simplemente un simulador cuesta muchísimo, pero obviamente no es la misma cantidad. Entonces, a mí me parece algo bastante interesante. Otra cosa es que funcione bien, porque puedes destacar en el sim racing y ser malísimo en la vida real, o a la inversa, puedes ser muy bueno en la vida real pero no destacar en el sim racing. Entonces es algo bastante diferente, es algo bastante complicado. Ese es el plan que tiene Max Verstappen fuera de la Fórmula 1 y por el cual ahora mismo llega a mencionar, tiene más planes, puede llegar a tener más planes, y es solo el principio según él ha dicho, pero es el plan por el que en 2028 podría llegar a dejar la Fórmula 1. Vamos a terminar este vídeo, no sin antes con una última noticia, es lo último que vamos a comentar, y os vamos a recordar que este fin de semana vamos a tener hasta 3 personas por el paddock de la Fórmula 1 bastante interesantes. La primera y la que menos importancia para muchos de nosotros tendrá es Daniel Ricciardo. Por supuesto no le estoy quitando importancia a Daniel Ricciardo, simplemente que Daniel Ricciardo ya estuvo en Australia y ya sabíamos que iba a estar este fin de semana, va a estar con Red Bull y va a estar en todos los fines de semana, ya os lo adelanto, que se van a correr en Estados Unidos. Los 3 fines de semana en Estados Unidos, Daniel Ricciardo los va a pasar con el equipo Red Bull, aparte de otros fines de semana que ya más adelante se irá anunciando. Pero Daniel Ricciardo está en el paddock de Miami este fin de semana. Pero hay otros 2 pilotos que a nosotros, o por lo menos a mí, me interesan más. Por supuesto no van a correr,
Ya os lo adelanto, muy raro sería que se dé el caso de que corren, que ojalá corrieran, pero hay dos pilotos que están con McLaren. Por supuesto, creo que muchos de vosotros ya sabréis quiénes son. Hay uno de los cuales ya anunciamos aquí que iba a estar, otro se ha anunciado en esta misma semana, y es Alex Palou y Pato O'Ward. El piloto español y el piloto mexicano de la IndyCar, pertenecientes también al equipo McLaren, aunque Alex Palou en la IndyCar no corre con McLaren, Pato sí que lo hace, pero estarán este fin de semana en el paddock de la Fórmula 1. Sabemos que además Palou es piloto reserva de McLaren oficial, por lo tanto, si pasase algo, lo más lógico es que Palou corra este fin de semana si pasa algo en algunos pilotos. Pato O'Ward no debería de correr, pero también va a estar por ahí por el paddock de Miami, así que les vamos a ver a los dos vestidos de McLaren este fin de semana. Bastante interesante. Por supuesto, como digo, no va a correr ninguno de los tres que hemos comentado, pero son tres celebridades, tres pilotos que van a estar por el paddock de la Fórmula 1, además de las múltiples celebridades que se espera que estén en este fin de semana en Miami, porque sabemos que es un fin de semana que mueve bastante en cuanto a celebridades. Ya lo hizo el año pasado, este año por supuesto que también lo hará. Así que ya dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de este primer vídeo que hemos tenido en el día de hoy sobre este Gran Premio de Miami. Van a ocurrir muchísimas cosas en el día de hoy, van a ocurrir muchísimas cosas en este fin de semana, así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Si tenéis alguna porra ya, aunque no se ha corrido todavía, aunque faltan todavía un par de horas para que los equipos se pongan en pista, si tenéis alguna predicción loca que digas, tengo esta corazonada para este fin de semana, estaré encantado de saberla en los comentarios y os leeré y os comentaré. Así que ya dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.